Queremos graficar la ecuación en forma dependiente de punto, donde la ecuación se da como, y más 2 es igual a 3 por la cantidad x, 1. Solo para una revisión rápida, aquí está la forma de punto pendiente de una ecuación lineal. Y lo llaman formato punto pendiente. Por inspeccionar la ecuación puede determinar la pendiente y un punto en la línea. M es la pendiente de la línea, y la línea contiene el punto. Mirando nuestra ecuación, debemos reconocer que la pendiente va a ser 3. Y para finalizar los gráficos, escribiremos esto como 3, 1. Recuerde, esto nos dice la relación del cambio de, y al cambio de x, y luego cuando se identifica el punto en la línea dado por formulario dependiente de punto, necesitamos considerar si es sustracción o adición. Aviso, el formulario es x, x sub 1, que significa la coordinación x del punto va a ser más 1. Y entonces para la coordinada y, avise como es y más 2, y se supone que el formulario es y sub 1. Así que esto significa que la coordinación va a ser menos 2. Si tenemos que escribir esto como adicional, debería ser y-menos 2. Pero una manera fácil de recordar es que las coordenadas y siempre serán el opuesto de lo que ves. Significando aquí vemos x, 1, así que la coordinación x es más 1. Y aquí vemos y más 2, así que la coordinación y es menos 2. Y eso es más que suficiente información para trazar esta línea. Primero plotaremos el punto en la línea, estaría a la derecha 1, abajo a 2, estaría aquí. Y luego si la pendiente es más 3 o 3, 1. Desde aquí mudaremos 3 unidades. Y a la derecha una unidad para encontrar otro punto en la línea. Así que nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Vamos adelante y miremos un segundo ejemplo. Aquí aviso que la pendiente va a ser menos 1, 1, 2, y luego el punto en la línea. Aquí tenemos x más 4, lo que significa que la coordinación x sería menos 4. Y aquí vemos y, 3, así que la coordinación y sería más 3. Así que ahora llevaremos el punto, y luego usar la pendiente para determinar puntos adicionales en la línea. Y aviso como aquí tenemos el registro negativo delante de la fracción, y probablemente será más fácil usar esta pendiente si movemos el negativo hacia arriba al numerador. Entonces podemos pensar en esto como una relación de menos 1 a más 2. Bueno, así que nuestro punto tiene coordenadas, así que 4, 3 hasta aquí. Y luego usando la pendiente de menos 1, 2 que nos dice que el cambio vertical es 1, y esto nos dice el cambio horizontal. Tiene 2 años. Vaya abajo 1, derecho 2, y podemos hacer esto varias veces si queremos, abajo 1, derecho 2, abajo 1, derecho 2, y tanto. Así que nuestra línea pasa a través de estos puntos, y parecería algo así. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.